Todas. Creo que todos me conocen. Bueno, soy Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y quería, antes de nada, presentaros a otras asociaciones que están aquí, que también son asociaciones querellantes. Está delante de Bebés Robados Ángel Casero, que es su presidente y su secretario también. Y también va a estar Paco Tena, que es del colectivo Sin Identidad, que ha tenido que salir un momento, pero volverá pronto. Estamos tres de las asociaciones querellantes, pero no quiero olvidar que también estamos aquí representando a las otras asociaciones, que hay tres en Andalucía: Averoa, Alumbra, SOS Bebés Robados Córdoba y SOS Bebés Robados Almería. Hay cuatro. Luego está también Euskadi y también Bebés Robados de la región de Murcia. En total somos 9 asociaciones las que nos estamos querellando. Es cierto que el tema de los bebés robados es un tema, parece que muy conocido y que ha tenido y tiene mucha repercusión en los medios de comunicación, pero también es verdad que lo que aparece por televisión no es precisamente el fondo del asunto. Hasta ahora todo lo que hemos visto en televisión, en los medios, en prensa también, claro, tiene que ver más con la difusión de casos, que es muy importante que se difundan los casos particulares, pero ha tenido poco que ver con el fondo del asunto, con el origen de este delito, cómo se ha ido desarrollando a través del tiempo, qué es lo que ocurre realmente ahora con las denuncias. Todos estos temas de fondo importantes son los que no se han tenido en cuenta a la hora de difundir la causa de los bebés robados. Es decir, parece ser un tratamiento más a los casos y menos a la causa. Lo que quisiera, antes de ver el documental, es contaros un poco el origen de este problema que tenemos ahora, por qué continúa durante la dictadura y por qué, lo más sorprendente, continúa también durante la democracia. Voy a intentar no extenderme mucho porque después tendremos un vídeo donde se cuentan casos de varias víctimas y además se le da un tratamiento que nosotros pensamos adecuado y muy bueno, porque tiene que ver también con esto que decía al principio, ¿no? De este tratamiento en cuanto al origen y a la base del delito. Lo que se sabe y nadie cuestiona es que el origen de este problema, bueno, nadie cuestiona lo que sucedió en el origen de este problema, y es el robo a las madres republicanas, el robo de los niños a las madres republicanas, como una cuestión de represión política durante la guerra y inmediatamente después de la guerra. En este momento, en esta etapa, lo que se sabe, tenemos constancia del robo de unos 30.000 niños. Y cuando digo que tenemos constancia, me estoy refiriendo fundamentalmente al auto de Garzón, donde aparece esta cifra. Lo que después muy poca gente sabe, o por lo menos no se detiene en ello, es que después los niños, después del año 52, que es cuando dura más o menos el auto, ¿no? El estudio que hizo, la investigación que hizo Garzón, es que después del año 52 los niños siguieron desapareciendo. Los motivos de esta desaparición, bueno, pues mucha gente piensa que solamente era una cuestión económica. Nosotros pensamos que no era únicamente una cuestión económica. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algo importante, y es que mientras que el objetivo, claro, de la primera etapa, el robo de los niños a las mujeres republicanas, era una cuestión política, represión política, y era un objetivo no pequeño precisamente, pero lo que está claro es que después ese objetivo cambia un poco y se amplía muchísimo, porque ahora, después del año 52, el objetivo en cuanto al robo, en cuanto a las víctimas, pues ya no son únicamente mujeres republicanas, sino que son familias humildes, familias numerosas, pobres, son familias cuyo nivel cultural, social, económico es muy bajo,
Es decir, son un colectivo, madres solteras también, un colectivo en clara indefensión y en una posición de vulnerabilidad total y absoluta que les hacía precisamente situarse en una posición de víctima propicia para ser el objetivo de estos delitos. Si tenemos en cuenta, ante la pregunta de cómo es posible que continuara, ¿no?, durante tanto tiempo, pero yo creo que la respuesta está en cuanto a qué tipo de víctima que es esta, es un colectivo enorme y en estas condiciones, dentro de esta vulnerabilidad, ¿no?, que ofrecía su situación, pero también es importante saber quiénes eran los hacedores de estos delitos. Y esto también es clave para saber por qué continúa. Los que hicieron esto eran personas, trabajadores, funcionarios de instituciones estatales y de la Iglesia, que en definitiva era una institución del Estado también, ¿no? Entonces, bueno, son médicos, son religiosas, son funcionarios de los registros, del cementerio, son notarios a veces. Es decir, son personas que trabajan en esas instituciones. Esto significa que el Estado en sí no era responsable de esta desaparición, porque claro, en la etapa del robo a las madres republicanas, a las mujeres republicanas, había leyes que amparaban esto, después no. Y los que no están de acuerdo en relacionar estos delitos, el robo de bebés, con el franquismo precisamente, se acogen a esto. Es que no había unas leyes ya después, ¿no? En los años 50 no había leyes que ampararan el robo de bebés. No, pero es que me da lo mismo. Es decir, lo que está claro es que un Estado es culpable tanto por acción como por dejación de sus deberes. Y aquí el Estado, no de una manera activa, como sí ocurría, y además nosotros tenemos serias dudas de que actúa de una manera activa también después de la primera etapa, pero desde luego sí participó de forma que no actuaba para perseguir estos delitos, incluso ignoraba estos delitos. Hay una palabra para nosotros clave que es precisamente impunidad. Es decir, cómo se podría justificar que durante tanto tiempo se pudieran producir tantísimos robos de bebés. Bueno, pues por la impunidad que había en aquel momento, que hacía posible que estas personas, que, repito que esto es importante, pertenecieran a las instituciones del Estado, eran la base de las instituciones del Estado, pudieran actuar. Y también el silencio. La impunidad junto con el silencio. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hay algo que diferencia, es verdad, esta segunda etapa de la que estoy hablando, una segunda etapa que podría ir de los años últimos 50 hasta terminada la dictadura, ¿no? Lo que caracteriza en esta etapa es que las madres, la inmensa mayoría, no eran conscientes de que estaban siendo víctimas de un delito. A diferencia de las madres republicanas, las mujeres republicanas, que sí eran conscientes de que se les estaba robando, retirando el hijo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese silencio precisamente se produce, primero porque muy pocas mujeres fueron testigo directo. Después en el vídeo veremos que sí hay algunas que sí vieron que el niño se lo estaban robando, pero no era lo más general, Lo más general es que las madres no fueran conscientes, no supieran que estaban siendo víctimas de ese robo. Cuando sospechaban y lo decían, pues eran tomadas por desequilibradas, que no pudieron superar la pérdida, entre comillas, del bebé. Incluso ese silencio no solamente era un silencio de las instituciones, de la sociedad en general, sino también en el ámbito familiar se producía un silencio espantoso. Incluso, ya digo, cuando la madre intentaba expresar sus sospechas o sus temores, ¿no? Eran inmediatamente silenciadas, esa es la palabra, incluso con amenazas de que podrían ser llevadas a la planta de psiquiatría de algún hospital. Y eso también, no recuerdo si aparece en el vídeo, pero desde luego hay muchos testimonios que así lo dicen. Esto fue terrible que sucediera, ya digo, durante la dictadura, pero es importante ver esa línea de continuidad que se produce desde la primera etapa hasta acabada la dictadura.
¿Qué es lo que ocurre después? Porque no se puede justificar, se puede entender que en una dictadura suceda eso, es terrible, pero bueno, es así. Pero realmente, ¿cómo se entiende en una democracia? Bueno, yo creo que los que estamos aquí vamos a entender claramente, porque eso forma parte de lo que nosotros decimos y de nuestro discurso, y es que el paso de la dictadura a la democracia no se hizo de la noche al día. Es decir, no hubo una ruptura suficientemente, no hubo una ruptura, ya está, donde hubiera un comportamiento democrático temprano, después de las primeras elecciones de 1977. No fue así. Entonces, bueno, pues las instituciones no se democratizaron y personas que estaban actuando durante la dictadura siguieron actuando, y además en cargos de poder todavía, y continuando en la democracia. Lo único que ocurre en la democracia en los primeros años, lo que sí se empieza a romper un poco es el silencio. Esto sí. ¿De qué manera? Bueno, de forma que hay algunas madres que sí pueden poner algunas denuncias, salen algunas noticias en medios, como por ejemplo, no sé si lo recordaréis, en Interview, una noticia que salió, un reportaje de María Antonia Iglesias, donde se denunciaba una clínica, la clínica que llevaba el doctor Vela, Eduardo Vela, se llama así, que ahora mismo está imputado por estos delitos. Y a partir de ahí también hubo algún tipo de denuncia, poquitas, casi con cuentagotas, pero que se quedaron prácticamente en el olvido. Y pasan muchos años, hasta que más o menos en el 2008, empiezan a salir casos en televisión, no tanto de familias que buscaban a los niños, sino de estos niños que ahora empezaban a buscar a sus familias biológicas, porque sus padres, los padres adoptantes o los padres receptores, les confesaban que habían sido comprados. Y digo que habían sido comprados, lo que no quiere decir que los padres dijeran que habían comprado un niño robado, porque eso es otra cosa. Eso es un tema que después para el debate podríamos poner encima de la mesa también. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí salen estas noticias, salen estas madres que siempre sospecharon que algo había ocurrido. Bueno, pues al ver a estos niños que están intentando buscar a su familia biológica, piensan que ellas también podían tener razón y que esos niños podían incluso ser su hijo, ¿no? Sus hijos. Y empiezan esa avalancha de casos, de denuncias. Ahora mismo hay, pensamos, ¿no?, por los cálculos que hacemos, más de 3.000 denuncias puestas en los diferentes ámbitos, en el juzgado, fiscalía, en comisaría, y a partir de ahí es cuando empezamos las asociaciones a formarnos por la cantidad de víctimas tan enormes que empiezan a aparecer, y empezamos a poner las denuncias, y son denuncias que en su inmensa mayoría están siendo archivadas, bien por prescripción o bien por falta de pruebas. Tampoco me quiero meter muchísimo aquí, porque vamos a ver ahora el vídeo donde se va a plantear una situación de lo que está ocurriendo ahora mismo en este momento. Lo que quería simplemente era hacer una pequeña mediana introducción para poder explicar quiénes somos, casi haciendo la broma de dónde venimos, cuál es el origen de todo esto. Ahora en el vídeo veremos la situación actual de las víctimas, y después del vídeo pues les vamos a plantear una serie de temas para establecer un debate, a partir del cual vamos a ver si les podemos contar dónde queremos realmente llegar, ¿no?, y por qué estamos en la querella argentina. ¿De acuerdo? Antes de seguir, una vez que hemos visto el vídeo, cuesta. Yo voy a pedir a Ángel Casero y a Paco que se sienten aquí conmigo, porque quiero plantearles una serie de sí, os voy a examinar, en fin, ahora os tengo que preguntar si lo habéis entendido.
Bueno, la idea es poder hacer ahora un debate con todas estas cosas que hemos visto, y al principio decía que, bueno, aquí estaba Ángel, Paco no estaba al principio, pero bueno, aquí ya le tenemos. Los tres representamos a asociaciones querellantes, ¿no?, como les decía. En cuanto a lo que hemos visto en el vídeo, y además de lo que había contado al principio, pues hay varios temas que a nosotros nos gustaría que pudiéramos discutir todos juntos, ¿no? Lo pongo aquí un poco sobre la mesa. Por ejemplo, cuando se habla de todas las denuncias archivadas, que o bien por falta de pruebas, bien por prescripción, bueno, en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo ahora mismo? Bueno, ahora mismo lo que hace el Gobierno de España es, a través del Ministerio de Justicia, es poner una oficina donde nos pueden aportar documentación, datos que nosotros pedimos. No es tan así, no es tan fácil. Nosotros pedimos esa documentación, no entendemos por qué cuando vamos nosotros a los registros no nos lo dan, sin embargo a través de la oficina esta de documentación sí pueden aparecer algunos documentos, no todos, porque luego hay documentos que las víctimas consiguen. No sé si recordáis cuando dijo Paloma, bueno, a través de un amigo he conseguido un documento. Bueno, pues esa es la manera muchas veces de conseguir estos documentos, ¿no? Pero una vez que tenemos esa documentación, sea poca o sea mucha, somos las víctimas las que tenemos que tomar la decisión de poner una denuncia o no, porque la Fiscalía no actúa de oficio. Es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que cuando podemos imaginarnos que ahora mismo secuestran o roban a un niño en un parque, ¿realmente la policía le ofrece a la madre la posibilidad de denunciar o no denunciar? No, actúa de oficio, hace lo que tiene que hacer, investigar. Bueno, pues con estos casos no, esto no sucede. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también sale un tema importante para nosotros, que es el papel que tienen los padres receptores, los padres adoptantes, ¿no? Porque aquí, bueno, víctimas ha habido muchas, ha habido víctimas, los niños en realidad son las víctimas principales, los que fueron robados, porque fueron robados de su identidad principalmente. También las familias que fuimos robadas, porque nos quitaron parte, ¿no?, de nuestra familia, de nuestra vida. Los padres receptores, los padres adoptantes, se pueden considerar víctimas, pues la mayoría de nosotros sí los consideramos víctimas también, porque como decía al principio, fueron conscientes de estar haciendo algo irregular, conscientes de estar comprando un bebé, pero ¿sabían que ese bebé había sido robado? Bueno, pues es otra cosa que también podría formar parte de un debate, ¿no? En cuanto a la cantidad de niños robados, siempre nos preguntan lo mismo, ¿cuántos niños fueron robados? Pues no lo sabemos, no podemos saberlo, no hay un estudio, no hay una estadística, no hay nada que se haya hecho. Es verdad que hay siempre un número muy alto, el número que siempre se conoce es el de los 300.000 niños desde el año 52. Nosotros desde hace ya mucho tiempo no queremos utilizar este número porque no tenemos ninguna idea de que esto realmente sea así. Ese número no está basado en ningún estudio, en ninguna estadística, fue un número que surgió bueno, a partir de una estimación, pero no es ni que un número que nos guste, ni para nosotros es algo ni mucho menos indicativo de lo que se produjo. ¿Pudieron ser más? ¿Pudieron ser menos? Pues no lo sabemos. Lo importante es que, aunque hubieran sido 3 niños, nos da igual, es que la cantidad puede ser significativa, pero la gravedad sigue siendo la misma. Si fueron 3 niños, 300, 3.000, 30.000 o 300.000. No es la cantidad, es el delito en sí, es el robo, es lo que significa. Y por último, cuando Cristina está aquí, Cristina Serrano, que sale en el vídeo, y habla de la hermana que está buscando, dice que podemos destrozarles la vida a los niños que estamos buscando, realmente otros nos destrozaron la vida a nosotros. Eso también es un tema importante de debate, en nuestra opinión, porque ¿qué es lo que ocurre cuando se presenta una realidad a una persona que a lo mejor no es consciente de esa realidad, no sabe que es un niño que posiblemente haya sido robado?
¿Tenemos derecho a decírselo? Bueno, es un problema ético. Nosotros lo que pensamos es que a priori no podemos saber las consecuencias que tiene una persona el saber que a lo mejor la identidad que tiene no es la verdadera. Lo que pensamos es que necesariamente debe conocer la verdad y a partir de esta verdad poder decidir qué hacer con su vida y qué hacer con esa verdad. Porque vivir una vida que está basada en una mentira, pues para nosotros no es, ni siquiera es una vida. Entonces, bueno, es un problema que no tiene solución, pero sobre el que tuvimos que tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión es que lo importante es conocer la verdad, que una persona sepa cuál es su origen y después, por lo menos que sepa que lo que está viviendo no es una realidad verdadera. Y a partir de ahí que tome la decisión de buscar, de no buscar, de reencontrarse con su familia biológica, si así lo desea, o si no lo desea, que no lo haga. Pero por lo menos que sepa de dónde viene. Bien, a partir de aquí, estos son los temas que nosotros ponemos. Si mis compañeros quieren aportar algo, y a partir de ahí, pues, sus preguntas, vuestras preguntas, comentarios. Se voy a matizar una cosa que la cantidad que se ha dado varias veces con el tema del número de niños es el primer escollo con que se enfrenta un sociólogo. Tiene que acotar el universo sobre el que va a estudiar y entonces tenemos que hacer una proyección, no hay más remedio. Entonces ahí es donde se descubre realmente que el Estado no está haciendo su trabajo y lo que está haciendo es poniendo impedimentos, o sea, no es que esté ayudando en el curso, sino que está poniendo impedimentos formales. El fallo es intencionado y os voy a decir solamente una muestra para que veáis hasta qué punto el Estado, en este caso representado por el Ministerio de Justicia, tiene interés en que las cosas no se averigüen. En España, durante muchos años, la tasa de mortalidad en los hospitales y en las maternidades ha sido infinitamente superior a la tasa de mortalidad en los partos en las casas. Eso es muy raro, ¿verdad? ¿A qué es muy raro? Porque en los hospitales están todos los medios clínicos, están todos los recursos y la tasa de mortalidad debería ser o cero o casi cero. Sin embargo, nos encontramos con que el Ministerio no facilita ese dato que sería fundamental para descubrirles el fallo básico y las tasas de mortalidad en los hospitales eran tremendas, sobre todo en un periodo de tiempo que va desde finales de los 50 hasta principios de los 70. En ese periodo de tiempo es cuando la tasa de mortalidad en los hospitales, sobre todo en partos gemelares, qué casualidad, es tremenda. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el aspecto jurídico para evitar que nos echen para atrás un procedimiento en los casos ocurridos a partir del año 1981. ¿Por qué? Porque en el año 1981 ya tiene España la obligación formal. La tenía mucho antes, porque en el año 54 ya estaban suscritos los acuerdos internacionales que obligaban a la protección de los derechos fundamentales de las personas. Pero en el año 81 ya el Estado tenía formalmente asumido ante las Naciones Unidas que respetaba el derecho de identidad de las personas. Y otro caso, más grave todavía, es que no hemos encontrado ni una sola inscripción en el protocolo de búsqueda. El protocolo de búsqueda es el protocolo que está obligado el Estado a poner en marcha cada vez que se presenta una denuncia por desaparición. Y en el protocolo de búsqueda, la Interpol no tiene notado ni un solo niño robado. Consiguiente, bueno, ¿dónde están? No se ha puesto ni siquiera en marcha. Otro dato inquietante. El Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, que tiene que estudiar los físicos, como ha dicho Sole, en todos los casos, pues hay un caso tremendo. El caso de la pseudomonja María Gómez Balbuena. Voy a explicar por qué pseudomonja mujer. Pues este caso para nosotros dijimos claramente que no era una persona fallecida, sino una persona desaparecida. Planteamos al Ministerio, al fiscal del Estado, 3 puntos que tienen que cumplir. Primero, identificar la fosa. Segundo, ver que en la fosa había un cuerpo y que a ese cuerpo se le hiciera la prueba de ADN para comprobar realmente este etapa de esa persona. Y en tercer lugar, que se permitiese hacerle una autopsia con la presencia de un forense por parte nuestra. Bueno, lo remitió al fiscal de Madrid y el caso se archivó. Entonces, hay una cosa clarísima. Cuando ocurre cualquier procedimiento, y en un procedimiento penal está abierto
y por casualidad de la vida, fallece el imputado, el fiscal no se para ahí, porque la obligación del Ministerio Público es poner todos los medios que lo dice el protocolo de investigación hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué pasa? Que en los hospitales no había más testigos, no había más médicos, no había enfermeras, no había otros testigos que pudiesen acreditar las circunstancias que concurrieron en la desaparición de un niño. El caso de la María Gómez Balbuena se archivó sin más a las 24 horas de recibir un papel que había firmado por un señor que era amigo de Eduardo Pérez Mena. Blanco y en botella. Bueno, pues yo quería... El papel que jugaba el Opus Dei, ¿no? El Opus Dei tuvo un papel muy importante también en los casos de los niños robados. Digamos que no estaba bien visto hasta el año 48, cuando llega un acuerdo con el Concordato del Vaticano y el Estado. Entonces, a partir de ahí, en el año 48-50, es cuando el Opus Dei entra en acción en el Estado. Es cuando ellos son los que se dedican a llevar el tema de adopciones de los niños en los hospitales y también en la inclusa. Luego también, en los casos que han llegado a nuestra asociación, la mayoría, yo he preguntado hasta el año 50 si tenía que ver algo con la República, y en un mayor porcentaje me decían que sí, que hasta el año 59, algunos decían que no sé si porque le huían, ¿no?, de decir que sí, que tenía o un abuelo, o un bisabuelo, o un tío, o alguien que había luchado en la República, o que había sido alguna personalidad importante. Otros casos no tanto. En los años 60 empiezan ya lo que son las maternidades privadas a proliferar. En el año 69 aparece la EPA, que es la Asociación de la Protección de la Adopción del Menor, y qué casualidad que la funda un exfiscal de Franco, el fiscal Guijarro. Da la casualidad que en la EPA existen médicos que también certifican defunciones en los hospitales y certifican nacimientos en las experiencias de adopción, los mismos médicos. Tenemos a Ignacio Villa, uno de ellos, y otros más. Bueno, un poquito para aclarar ahí un poquito. Luego también había una ley del auxilio social, no me he traído que leyera, que todas las familias que dependían del auxilio social, el gobierno, el Estado, podía hacer lo que quisiera con los niños. Se podía quedar con los niños o podía separarlos de la familia, o no, dependiendo del decreto de ley. Y siempre de un... Luego también hemos visto en el vídeo la cárcel de Ventas. La cárcel de Ventas era una cárcel para 500 mujeres y hacinaban a las 5.000 mujeres. Había muchísimas mujeres. Los niños, a las madres les decían, vamos a hacerle un reconocimiento médico, vamos a bautizarlos, y luego nunca se los devolvían a las madres. Luego también, yo por internet he ido viendo trabajos de gente, ¿no?, que hacen mención al papel de la mujer en el franquismo y cómo se ven los derechos que la van recortando, sobre todo el derecho a ser madre. Ese es uno de los derechos que le quitan a la mujer. La mujer no tiene poder para decidir si puedo tener este hijo o si no puedo. La familia era la que le decidía si ese niño lo podía tener o no. Sobre todo si era soltera y como era una vergüenza para la familia, casi siempre se lo quitaban. Y muchas de esas niñas eran violadas por sus propios padres, por sus propios hermanos, y el niño nunca lo llevó, no tenía derechos a tenerlo. Como es verdad que las monjas tenían muchas residencias de madres solteras, de niñas, de chicas jóvenes, donde se las atendía por un dinero o a cambio de que ese niño se quedara en lo que es lo pudieran dar ellas en adopción. Recientemente hay un caso de Pozuelo de Alarcón, una madre
es presionada, pues el marido, no sabemos, bueno, no quiero entrar en el detalle de la familia, pero ella se ve ecuacionada para dar a su hijo. Esto fue en el año 81. A los 3 meses, la monja Sor Teresa le manda una carta a la madre adoptiva de este chico diciéndole que su madre ha muerto en un accidente de tráfico y que pueden empezar a hacer el expediente de adopción. Al cabo del tiempo, este verano pasado, hemos conseguido hablar con la madre y no está muerta y está viva. Todo es lo que hacen es lo posible para poder adelantar los expedientes, el negocio de las escrituras, los abogados, el notario. Todo eso era el negocio. Una vez que ya se acaba el tema de los hospitales, empiezan ya el negocio de las adopciones. También había una ley, hay leyes que favorecían a las asociaciones. Es decir, que una asociación podía recibir por parte de una persona, de cualquiera, hasta 250.000 pesetas. Y tenía que estar visado por el Ministerio de Gobernación. Ese dinero, qué casualidad que muchos de esos niños, las madres adoptivas, daban ese dinero para adoptar un bebé. Llegaban hasta las 250.000 pesetas. Entonces, había leyes que iban favoreciendo el robo, iban favoreciendo ese negocio. Luego ha habido otro caso que también me ha sorprendido mucho, es el caso de un chico de Alicante, que resulta que él tiene, pues, a él le adoptaron con 3 años sus padres adoptivos. Y entonces él se pregunta que por qué tiene una foto del bautizo de él. Y claro, y echando cuentas, vemos que los amigos del padre la habían tenido hasta los 3 años y como ya no le querían, porque querían una niña, se lo pasan a los padres que tienen ahora adoptivos. Entonces, era una mercadería que hacían con los bebés, con los niños, ¿no? Ya con 3 años, con 2. Ahora no quiero, mira, yo te lo doy a ti, tú buscas a una niña. Estos son casos reales que nos han llegado en la asociación. Y claro, la foto, como son amigos, pues la foto se la pasa también la foto y ya está todo. Pero estamos hablando de los años 80, no estamos hablando de los años 60. Y luego, bueno, en cuanto al número, la cifra, hay un caso de un chico que fue dado en adopción en Chile, no me acuerdo cómo se llama, y en la medalleta que tiene de los niños, que les da una medalleta con un número, hacía 66.000 y pico, en el año 57. Entonces imaginaros. Luego hay un estudio también de un médico, de un pediatra, que también, ya acabo, decía que cada año se daban en adopción unos 500 niños al año. A partir de los años 60 hasta los años 80, 500 niños cada año. Y ahí sí es verdad que hay muchísimos niños, cuando hablamos del número, no lo sabemos, pero sí que nos tenemos que plantear y hacer algunas preguntas, ¿no? Porque es una barbaridad decir ahora mismo, bueno, es que todos los adoptados son niños robados, que eso no tiene sentido, pero sí habría que plantear cuántos niños adoptados o cuántos niños que están inscritos como hijos biológicos no lo son y son niños robados. Esa es la otra pregunta, ¿no? Que también hay que hacerse, porque hay niños que han sido inscritos como hijos biológicos y que no lo son, y que luego han descubierto que no son hijos biológicos. Entonces, bueno, son preguntas que quedan en el aire, que son difíciles de contestar y que nosotros esperamos que desde luego en algún momento podamos encontrar esa verdad, ¿no? Que decimos con mayúscula. Para nosotros es muy difícil, casi imposible encontrar esa verdad si no hay una justicia. ¿Cómo vamos a encontrar la verdad de los niños si no encontramos a los culpables? Y los culpables solo se pueden encontrar a través de la aplicación de la justicia. Nosotros quisiéramos que hicieran alguna pregunta o alguna intervención antes de terminar. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, felicitaros. Yo es que creo que es de los casos, cuando lo he ido viendo, el tema de los robados me parece de los casos más sangrantes, más que la justicia tendría que hacer algo. Yo soy madre y he tenido mi hija que y lo peor que se puede hacer a una madre que se le acaba la vida es decir que te ha robado.
un secuestro de un hijo. Entonces, que los secuestros de cuando ETA, es decir, lo ponen como terrorismo, es que esto superaría a todo, sobre todo por dinero, ¿no? Es decir, un robo. Entonces, cuando se trata este tema con esa ligereza que lo tratan, que lo decían por la televisión, es que me parece un caso, yo creo que es ahí donde... Bueno, entonces, algunos temas, habéis hablado de tantas cosas, yo no conozco mucho el tema, estoy en la comuna, por Dios, pero es que me parece que realmente, qué bien que estéis aquí en la coordinadora y en la querella, porque eso tiene que llegar, ¿no? Yo creo que la oficina que ha montado Valladolid, yo lo conozco, es la cosa más hipócrita de todo. Ha montado la oficina para no daros los datos, ni más ni menos. Entonces yo creo que eso se debería... y coger la información de todos, es decir, es un hombre que no se le puede creer nada. Bueno, esas son cosas que habéis dejado. Luego había otras cosas que sí que me gustaría decir. Yo creo que se pueden conseguir los datos. En la OMS, España tenía obligación de dar los datos en los años 50. Yo sí que en eso os puedo echar una mano en eso, porque he trabajado allí, tengo ahí contactos, ¿no? Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene que tener los datos de la tasa de mortalidad en hospitales infantiles. No sé si os lo habéis pedido y no lo sabía, pero vamos, desde que España, desde el año 45, que se hace de la OMS, tiene obligación de dar los datos. Puede ser que no les haya dado, pero yo creo que el sociólogo que has tenido ahí un punto muy interesante, ¿no? Es decir, de hacer esa división de mortalidad en hospitales. Eso me parece interesantísimo de demostrar. Y luego sobre el tema, yo creo que es que ahora la justicia, no la universal, pero Estrasburgo, Europa, todo. Es decir, hay un derecho del niño. Ahora, por ejemplo, cuando hay... Antes sabéis que, fijaros lo que pasó en el Chad, ¿no? Antes cuando había una crisis humanitaria, es decir, los niños iban a un sitio, los padres habían muerto y se podía hacer lo que fuera con esos niños, se adoptaban tal. Ahora eso está perseguidísimo. Ahora realmente cada niño, y Cruz Roja se dedica... Yo creo que se debería de crear un movimiento de esta querella por eso, sobre todo porque para iniciar los casos de justicia. ¿Y cómo es posible que esos personajes como Sor María y todo eso, que han hecho tanto daño, qué sufrimiento de las madres han tenido que tener y que haya esa impunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que os felicito que estéis ahí. Yo cada vez que lo veía era de los temas que me quedaba realmente. Y luego sí, sobre otro tema de que si realmente es bueno o malo de saber la verdad, yo creo que las personas lo tienen que saber. Yo creo que hay no de conciencia. Si los padres que han adoptado han sido hipócritas, y hoy día con los ADNs pues se debería de hacer de cualquier caso obligatoriedad de hacer los ADNs porque se puede demostrar perfectamente. Entonces yo creo que ahí, como decías, opinad, mi opinión es decir, que hay que saber la verdad y luego a lo mejor esa hija quiere seguir con sus padres o no, pero se debe saber la verdad porque es... y esos padres que lo han adoptado, si lo han adoptado por una vida legal, o lo han adoptado pagando con dinero, pues que sean culpables, por lo menos, ¿no? Bueno, son algunas cosas, pero realmente me parece uno de los casos lo más sangrantes, las madres, el sufrimiento de las madres ha tenido que ser. Pues terrible, sí. Y el que siga la impunidad, ¿no? Pues contesta, Pepe. La pregunta me ha dirigido a mí y te contesto encantado, vamos a ver. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, demostró exactamente que se estaba actuando con dolo por parte del Estado. Con una función dolosa que significa que su intencionalidad era cometer el delito. Y nosotros hemos dicho desde el primer momento que esto es un problema de Estado, no es un problema de las familias, es un problema de Estado. Y al ser un problema de Estado, las familias pueden recoger los datos que les interesan, tendrían acceso a sus datos personales saltando incluso por encima de la ley de protección de datos, saltando por encima de ella, porque no les afectaría, porque todo el mundo tiene derecho a conseguir sus datos personales. Pero en cuanto hemos tocado la OMS, ha saltado la liebre, porque nosotros nos encontramos en la clínica O'Donnell con 5 fallecimientos de otitis, que es falso, del mismo día. Me fui a la OMS y no había declarado ninguna epidemia de ningún tipo. O sea, que aquí se han dado los datos que han querido. Por lo siguiente, tirar del hilo al revés. Nosotros por eso he preferido plantear el tema desde el punto de vista inductivo, ir de lo particular a lo general. Porque ir de lo general a lo particular, el deductivo, a una catástrofe absoluta. Por eso el Estado está operando. A lo que tiene miedo el señor Gallardón no es a los datos que tiene el Estado, no tiene todo. Le da un botón y lo tiene.
Tienen miedo a los datos que están en poder de las familias. Por eso hemos montado así. Sí, claro. Eso está clarísimo. Y en cuanto al tema de las monjas, que lo he dejado antes en el aire, que no os cuenten más milongas. Las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y sus adláteres, las hermanitas también, eso es una especie de OMS. O sea, una organización de carácter no gubernamental, pero no es una congregación, no son monjas, para decirlo claro, porque no tienen votos, entran y salen cuando quieren. Aparte de esto, hay personas dentro de esa asociación, claro, que tienen todo el respeto del mundo porque tienen un carácter vocacional y ayudan, igual que las organizaciones no gubernamentales están haciendo una labor magnífica, pero no son monjas. Entonces se le quite la palabra sor, porque no tiene sentido. Tienen otra cosa, que es un uniforme, pero no un hábito. Es un uniforme para demostrar autoridad. Eso es otra cosa distinta. O sea, se visten como las monjas, pero no son monjas. Pues sí, delimitamos bien los temas porque eso ya está aclarado. Está dentro del libro mío, está esa Perdón, es que no lo leí. ¿Habéis intentado llevarlo? No, el informe que se ha presentado al Parlamento Europeo. Vamos a ver, este tema está en los tres informes. El informe que presentamos a la Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Está en el informe que presentamos al relator especial de Naciones Unidas para las personas desaparecidas, el señor de Ley, que vino a España y se le entregó un informe voluminoso, 600 y pico páginas. Y está en el informe que hemos llevado a Bruselas el día 4 y 5 de marzo. Lo siguiente, los tres frentes internacionales, que son en los que tenemos puestas las esperanzas, están en este momento perfectamente informados y están alarmados de la falta de colaboración por parte del Estado español. Están alarmados y muy atentos a la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en el mes de octubre, porque ahí va a saltar una liebre importante.